Dios les bendiga, hermanos. Amén. Den un fuerte aplauso al Señor en esta linda noche. Vamos a ver que Dios es bueno y grande. Vamos a darle gloria al Señor un momento más. Gloria a Dios, gloria a Dios. Todo lo que respira, alabe el nombre del Señor. Óigame, qué bendición estar en la presencia del Señor. Y me gusta más ahora que muchas iglesias están empezando a abrir, ¿verdad? Y todavía una mayoría de ellas no están abiertas. Ustedes son una bendición aquí en Kentucky. ¿Por qué? Porque el pueblo dice, nosotros vamos a reunirnos y vamos a bendecir el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hay alguna gente ahora mismo que le gusta el asunto de quedarse en la casa. La cuarentena terminó. Hay mucha gente, usted puede viajar, el tráfico, la carretera, las tiendas. Mire, la semana pasada fui a un lugar que se llama Kings Island, había miles de personas. Disney World está abierto, los parques están abiertos, las playas están abiertas. Venía hoy en el avión del Paso a Dallas, de Dallas hasta Ohio, venía el avión repleto, no cabía ni un solo alfiler en el avión. Oye, en el aeropuerto de Dallas había miles caminando, nadie guardando la distancia social. Nosotros además no somos muy sociales, somos cristianos en la fe, ¿verdad? ¿Cuántos aman al Señor Jesucristo? Vamos a ver, ¿cuántos están bendecidos en esta noche? ¿Están listos para la palabra? Dios bendiga al pastor Abner, su familia. Y bueno, me dice que son 8 hermanos, familia grande. No, allá en la tierra de Centroamérica la gente casi no cree en televisión, no tiene tan posible. Es increíble. La suegra mía es pastora en Chihuahua, México, y allá había una familia que la mamá, la señora, tuvo 22 hijos. Ella, con su sola, la barriga nada más de ella, no ha adoptado 22 hijos. Y bueno, quién sabe, que dicen que hay una señora en Rusia que tuvo 45 hijos. Señor, tenga misericordia. La verdad que algunos de ustedes con 2 o 3 ya no aguantan, ¿verdad? Esos hijos son para todos, ¿verdad? Pero Dios es bueno, ¿verdad que Dios es bueno? Abra conmigo su Biblia, por favor, en esta linda noche. Los que me están viendo a través de las redes sociales, estamos en la ciudad de Louisville, Kentucky. Se escribe Louisville, con S, Louisville, pero se pronuncia Louisville, Kentucky. Qué cosa. Yo fui 4 años a la universidad en Missouri, y en Missouri le dicen Missouri, y se escribe Missouri. Como el estado de Arkansas, se escribe Arkansas, se pronuncia Arkansas. ¿Se da cuenta? Tenemos muchas pronunciaciones media francesa, media rara, pero bueno, los raros son los que no tienen al Señor Jesucristo. ¿Cuántos tienen al Señor Jesucristo en el corazón? Buscamos en nuestras Biblias en esta linda noche y leemos en el libro del profeta Ezequiel. Ezequiel fue uno de los 4 profetas mayores. Estamos hablando del hijo del sacerdote Busí, aproximadamente unos 600 años antes de Jesucristo. ¿Y por qué le llaman los profetas mayores a Jeremías, Isaías, Ezequiel y Daniel? Bueno, Daniel, Jeremías y Ezequiel eran contemporáneos del mismo tiempo. Isaías existió unos 145 años antes de estos otros 3. Pero se les llaman los profetas grandes por el contenido de sus libros. Y luego hay 12 profetas que son los más pequeños, los menores. Pero delante de la presencia del Señor, tan importante uno como el otro. Ahora, Daniel fue un profeta para la profecía de los últimos tiempos. Tremendo y extraordinario, que presentó tremendos temas sobre la plataforma escatológica. Y Ezequiel también encontramos capítulos 37, 38 sobre la mención de Gog y Magog, la tierra y el hombre, sobre la nación de Rusia. Y ahora que estamos viviendo un momento profético, porque yo creo con todo mi corazón que Israel es el reloj profético de Dios. El acuerdo que van a llevar a cabo ahora lo que llaman los Emiratos Árabes Unidos e Israel, eso es extraordinario, porque eso nos acerca más a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ezequiel, profeta de Dios, capítulo 22 y versículo 26. Amén. Y mire qué tremenda y poderosa palabra en esta noche de hoy, sábado 15 de agosto del 2020, aquí desde Louisville, Kentucky, bajo la dirección del Espíritu Santo. Mire cómo dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sus sacerdotes
violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. Repito, entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mi día de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Padre, gracias por esta palabra. Bendícela en el corazón de cada oyente. Toca mis labios con el carbón encendido, y te pido que me la permitas trazar en forma propicia y en obediencia, y a ti te damos siempre toda gloria, toda honra y toda alabanza. Y el pueblo del Señor dice amén. Tome asiento, por favor. El tema que Dios ha puesto en mi corazón en esta noche: altares inmundos. Son temas bastante fuertes, son temas que no se tocan hoy en día. La mayoría de los predicadores prefieren eludir estos temas porque no se quieren meter en camisa de 11 varas. Hay muchos pastores que dicen, bueno, yo esos temas no los toco ni con una vara de 1000 metros porque no quiero incomodar, irritar o molestar al pueblo. Pero estamos en tiempos donde requiere que los hombres de Dios que tienen llamado de Dios verdaderamente tracen el mensaje de Dios con temas como estos. Ahora en la pandemia que estamos viviendo, histórica, profética, extraordinaria del 2020, ahora nos hemos dado cuenta de que la iglesia, cómo está, en qué condiciones se encuentra. Yo creo que en la pandemia Dios ha permitido que se defina quiénes verdaderamente están sirviendo al Señor y quiénes solamente eran cristianos de nombre nada más. Hoy hay millones y millones en el mundo entero que no están honrando a Dios como deberían de honrar a Dios. Quizá un día dijeron, Señor, te voy a servir, te acepto como mi Salvador, pero hoy están literalmente desbalagados. Yo dije hace unos años que la nación americana era por completa una nación descarriada. Decimos que tenemos a Dios, hablamos de Dios, nuestra moneda tiene la inscripción de Dios, pero somos realmente una nación descarriada. La Biblia dice que al que más se le da, más se demandará de él. No hay una nación en la historia del mundo entero que haya recibido más bendición, más palabra, más evangelio que esta nación americana. Y el pecado, dice la Biblia, está en saber hacer lo bueno y no hacerlo. Y esta nación ha cometido garrafales abominaciones, tremendos pecados delante de la presencia del Señor. Y lo más tremendo es que la iglesia hoy se encuentra en condiciones paupérrimas. Cuando yo miro los altares de nuestras congregaciones, a veces yo me asusto. Yo he sido predicador por casi medio siglo. He viajado extensamente de punta a punta, de costa a costa, desde el Atlántico hasta el Pacífico, desde el norte del lago de Michigan hasta la parte sur del Valle de Texas. Y te digo con todo mi corazón, en tantas iglesias a través de casi 50 años, yo he visto cosas tremendas que a mí me causan indignación, me causan tristeza, y realmente yo digo, Dios mío, ¿cómo es posible que esto se permita en los altares de las iglesias? Miren nomás, Ezequiel, un hombre usado por Dios, un hombre que fue llevado cautivo por el rey de Babilonia, Nabucodonosor, cuando tenía 25 años, sacado de Jerusalén y llevado a los desiertos de Babilonia. 5 años estando en Babilonia, allá por el año 594 a.C., Dios empieza a usarlo. Cumpliendo 30 años, Dios lo levanta como profeta. Su padre era un sacerdote muy conocido llamado Busí. Y Ezequiel profetizó 23 años hasta la edad de 53 años. Un hombre usado grandemente por Dios. Capítulo 7 del libro del profeta Ezequiel, en los primeros 9 versículos, Dios lo usa poderosamente. Y dice él, porque dice Dios que pone las abominaciones delante del pueblo. Y dice Dios que no tendrá misericordia de la nación de Israel, por cuanto han cometido grandes abominaciones. Y el versículo 9 dice, y sabrán que yo Jehová soy el que castiga. Y mucha gente se pregunta, pero Dios no es un Dios de misericordia, no es un Dios de clemencia, de piedad. Sí, Él es lento para la ira y grande misericordia. Pero llega un momento cuando dice Dios, hasta aquí te trajo el río, ya no más. Y la nación de Israel por 850 años, Dios le dio muchas oportunidades, mucha misericordia, hasta que de repente llegó el momento que dijo Dios, ya no más. Y dice el profeta Jeremías, contemporáneo de Ezequiel, que Dios usó a su siervo Nabucodonosor
que no era un creyente, no era un servidor de Dios, pero Dios usa a quien le dé la gana usar. Aunque usted no lo entienda, por eso es que Dios ha puesto en la Casa Blanca a un loco llamado Donald John Trump. Dios usa a quien le dé la gana usar para un momento definido en la historia. Y en esta historia americana estamos mirando cosas parecidas a lo que tuvo lugar 2600 años atrás. Y Dios levantó a este hombre, Ezequiel, y habló palabra fuerte a la nación. Y ahora en el versículo 26 del capítulo 22 vemos por qué razón Dios trajo juicio sobre Israel. Juicio grande. Porque en el año 586 antes de Cristo subió Nabucodonosor hasta Jerusalén con las tropas por tercera vez. Destruyó la ciudad de Jerusalén, tumbó los muros, quemó las puertas y destruyó el centro de adoración que era el templo de Salomón. Fue lo más terrible que le pudo haber pasado al pueblo judío, la simiente de Abraham. Una total y completa destrucción de Jerusalén, de los muros, de las puertas y más que nada del templo de Salomón, que era el centro de adoración de toda la nación judía. Y la destrucción fue devastadora, fue catastrófica. Y por varias semanas los judíos que quedaban allí andaban peleando contra las tropas de Babilonia, de Nabucodonosor, pero no podían contra ellos. Eran más fuertes, pero más que nada porque Dios le había dado la victoria a Nabucodonosor. Vean, en muchas otras ocasiones Dios le dio la victoria a Israel, aunque eran muchos más los enemigos. ¿Se acuerdan en el caso de Gedeón con 300? Que combatió 130 y pico de mil de los madianitas y venció la guerra. Dios en muchas ocasiones dio victoria al pueblo de Israel. En esta ocasión dice Dios, ahora no, ahora voy a dejar que los enemigos los atropellen a ustedes por causa de sus tremendas abominaciones y predicaciones. Y miren cómo estamos hoy en día. Ahora yo miro la iglesia de Jesucristo en este momento y miro la nación de Israel en aquel tiempo, cómo Dios trajo juicio. Y fue grande el juicio, pero mire cómo describe Ezequiel capítulo 22 y versículo 26. Dice, han metido lo inmundo donde debe de meter lo limpio y han profanado mi lugar santo. Cuando yo me convertí en el año 1972, muchos de ustedes no habían ni nacido todavía, los altares, los santuarios, en lugar de bendecir a Dios, era muy santo, muy sagrado. Habacuc dice, Jehová está en su santo templo, cae delante de él toda la tierra. Pero pasando el tiempo empezaron a soltar las mangas, la camisa, el camino haciéndose más ancho, a permitir muchas cosas, a empezar a ser tolerantes, aceptables, patrocinando cosas que decían uno, pero si eso no hace, ahora todo lo aceptamos. Y los cantantes dejaron de ser adoradores para convertirse en artistas. Empezaron a subirse a los altares con el pelo con 7 colores, las uñas pintadas, las cejas sacadas. Se metieron los cantantes mundanos que fueron a esto empezó poco a poco. Yo le llamo a esto gradualismo. No es una cosa de la noche a la mañana, Pastor Abner. Esto no pasó de un martes a un miércoles. Esto tomó tiempo, poquito a poquito. ¿De qué manera? De que poco a poco Satanás empezó a ganarnos nuestra forma de pensar. Y poquito a poquito, al principio como que no nos gustó, pero luego como que nos empezamos a acostumbrar. Y decimos, bueno, si todos están aceptándolo y los pastores están abrazándolo. Y entonces llegaron los cantantes como Juan Luis Guerra, Jesús me dijo que te dijera. Y llegaron otros tantos. No se oye, eso es lo que más el Señor. Altares inmundos, altares inmundos. Y esto es lo que está pasando hoy, que han metido lo inmundo donde debe de estar lo limpio, lo inmundo. La iglesia cristiana hoy en el mundo es una iglesia mundana. 1 Juan capítulo 2 y versículo 15 y 16 dice, no améis las cosas
del mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y Santiago dice, capítulo 4, verso 4, no sabéis, almas adúlteras, que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y eso es precisamente lo que ha pasado. Por eso es que la iglesia hoy en Estados Unidos no tiene autoridad espiritual, no tiene unción de Dios. El Espíritu de Dios se ha contristado y tenemos iglesias flacas, inertas, vacías, iglesias que no tienen unción de Dios, no tienen autoridad. La unción de Dios lo que pone el yugo, pero no lo tienen porque han metido el mundo a la iglesia. Iglesias inmundas, inmundas. Se metió la red apostólica y los ministros amando más sus títulos que lo que aman el ministerio. Cualquiera hoy en día, sin saber de dónde aparece, apóstol de la noche a la mañana. Todos. Evangélicos que fuman como chimenea, que toman como borrachos de cantina, que bailan como trompos de discoteca, que tienen un vocabulario más sucio que los caños de la ciudad de Louisville, Kentucky, y se llaman cristianos. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu está diciendo en la iglesia. Dios te está hablando. Hoy carazo, carabajaya. Gloria a Dios. Y para muchos yo soy un extremista, un exagerado, un legalista. ¿Por qué? Porque estamos bajo la gracia, dicen. Y como estamos bajo la gracia, podemos hacer lo que se nos pega la gana. Y esa es otra doctrina falsa, se llama la hipergracia, la gracia extrema. No se equivoque, gracia significa favor inmerecido. Efesios 2, 8, 9 dice, por gracia sois salvos y por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, mas es un don de Dios. La salvación viene por la gracia, por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero no significa que tú vas a pisotear la gracia. Y mucha gente hoy piensa que tiene licencia, permiso, luz verde para vivir como se le pega la gana. Hoy yo acepté a Cristo como mi Salvador, ahora hago lo que se me pega la gana. Número uno, tenemos muchos en las iglesias hoy en día, parejas que están cohabitando y no están ni casados. Y muchos ministerios los permiten en el altar. Están algunos jóvenes fornicando. No llega todavía la fecha del matrimonio, pero ya están acostándose. Nadie dice nada. Ay, hermano, no seas así. No, se van por ahí solitos debajo de un puente y se calientan muchísimo. Y luego al rato aparece una muchacha embarazada. Pero hay que casarlo de todas maneras. Hay fornicación, hay adulterio, hay pecados sexuales en la iglesia y nadie dice nada. No sé si usted me está oyendo. Y lo peor de todo es que pastores y líderes evangélicos se hacen de la vista gorda. Le van a dar cuentas a Dios. Están como el sacerdote Elí, que permitió que sus hijos pecaran en el altar. ¡Gloria a Dios! Altares inmundos. Inmundos. El sacerdote Elí sabía que sus hijos estaban mal, pero él se hizo de la vista gorda. Y hay ministros que para que no se les vaya los diezmadores, para que no se les pele vaya los que dan buena ofrenda, mejor se callan la boca. No, déjalo, no les digas nada. Pero a Dios hay que darle cuentas. Y un día cada quien dará cuentas a Dios, como dice Pablo Romano. Esto no se puede echar el saco roto. Los que me están viendo a través del mundo entero, altares mundanos, Centroamérica, Sudamérica, es tiempo de que se levanten hombres de Dios atrevidos y prediquen la verdad a tiempo y fuera de tiempo. Hay que denunciar la abominación y la herejía. Hay que hablar la palabra de Dios. Gloria a Dios. ¡Oh, gloria! Denle fuerte ese aplauso a Cristo en esta noche. Gloria a Dios. No hay estandartes hoy en día en la iglesia. No hay estandartes para que una persona sea miembro de una congregación. Ni siquiera se preguntan de dónde viene, cómo anda viviendo. ¿Qué importa? Sube al altar. Si viene de otra congregación, ¿qué importa? Violación de todo lo que es ética. ¿Qué importa?
aunque se ofenda al otro ministro de la ciudad, no importa, súbelo al altar. Enseguida, al otro día de que llegó, diácono, ujier, edecán, servidor. Ni siquiera estás enterado si el tipo es un fornicario, un ateo, un hijo del diablo, no sabes nada. Pero lo pones en el ministerio. Y hay algunos que hasta los ponen a dar clases bíblicas en la escuela dominical. Y les da participación a cantar. Venga, hermanito, hermanita. Se hacen muy cuates de ellos. Altares inmundos. Yo subí una vez a una campaña y le dije al pianista que me diera una nota, y cuando me acerqué a él, la boca le olía a marihuana. Dejé que terminara, pero cuando terminó, no, hombre, al otro día ese muchacho no siguió la campaña. Y luego otra campaña, me acuerdo que subió otro, tenía su corbata, tenía su saco, es increíble, hablen, pero tenía unos shorts. Yo nunca había visto eso, con unas pantuflas, así como esas de gallo, de esas. Pero tenía su corbata, eso sí. O sea que la gente no respeta ni la casa de Dios. Digo, no estamos hablando de la vestimenta. Yo no soy un modista, no te estoy diciendo cómo tienes que vestirte, si así no. El asunto es que cuando yo vengo a la casa de Dios, vengo lo mejor vestido para glorificarme. El modo de aquel que vive y reina, no se oye, no se oye. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? Gloria a Dios. Altares inmundos, gloria a Dios. La música ya no es sagrada. Yo soy judío de nacimiento. La música dentro de la iglesia debe de servir solamente para adorar a Dios. Así fue originalmente. Los ángeles, querubines, serafines engrandecen a Dios cantando, alabando y adorando a Dios en el cielo. El salmista David es el precursor de la música moderna. Y por eso decía Samuel, profeta de Dios, 3000 años atrás, que David era un hombre conforme al corazón de Dios, porque David adoraba a Dios de corazón. Decía, bendice alma mía Jehová, bendiga mi ser su santo nombre. Eran cantos, eran poemas, adoración, alabanza al Señor. Y la música debe ser para engrandecer a Dios. ¿Ah? Bueno, es alabarte Jehová, cantar salmos a tu nombre, anunciar por la mañana tu misericordia, tu fidelidad de noche. Son mensajes para adorar a Dios. Y debe ser música. La música estimula, toca las emociones, te toca el corazón. La música penetra el alma. Y esto es conocido por toda la Biblia. Debe ser música que realmente tenga la presencia de Dios, el Espíritu Santo. Amén. Pero yo no puedo entender cómo pueden meter esto del en la iglesia. Yo no he visto nunca a nadie llorando con un reggaetón. No, esa música es carnal. Lo que dan ganas es lo que dan ganas de bailar, de mover las caderas. Digo, a mí no me dan ganas porque esa música no me gusta para nada. A mí se me hace música tafa, la chafa. Yo no me imagino en el cielo los ángeles bailando esa música. No me imagino 2000 años atrás en la iglesia primitiva bailando esa música. Los hombres de Dios le cantaban al Señor música sagrada. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Han metido el mundo en la iglesia. Altares inmundos. ¿Se acuerda la canción Despacito que sacó el Daddy Yankee y Luis Fonsi de Puerto Rico? Amén. A los 3 meses ya cristianos habían sacado la canción con palabras diferentes. Despacito, Cristo te amo. ¿Qué es eso? Tomar un cerdo del mundo y bañarlo sigue siendo cerdo. Óyeme, la iglesia de Jesucristo tiene que entender que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos pueblos separados para Dios, escogidos para Dios. No imitéis al mundo. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Los ministros de hoy ya no son pastores como años atrás. Mi primer pastor era un hombre abnegado, entregado, rendido. Yo me convertí
en febrero del año 1972. Y a la semana de convertido yo estaba en la montaña con los jóvenes ayunando. Ayunando. Yo no sabía lo que era el ayuno, pero aprendí entregándome un ayuno. Al mes siguiente, 7 días de ayuno. Y yo aprendí en vigilias, en oración, los cultos de oración. En nuestra iglesia teníamos servicios de oración. Eran más frecuentados que el domingo, el culto de la semana. Y cuando yo digo culto de oración, la gente venía a la iglesia y venía a doblar rodillas y a orar. No había ni música, ni se prendía un amplificador, ni instrumentos, nada. Era orar, 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 clamar. Habían días de oración que estábamos hasta las 11, 12 y hasta las 1 de la mañana, clamando y gimiendo. El edificio temblaba bajo la presencia del Señor. Hoy tenemos una iglesia flaca, ñanga, fodonga, que no ora. Que evangélicos criacayos en las sentaderas y dormilones. Flojos, haraganes, inservibles. Flojos, haraganes. No se oye, gloria al Señor para siempre. Hay que orar, hay que orar, hay que orar, hay que orar, hay que clamar. Hay que buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Hay que llamar ventando lo que es cercano. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia. ¡Oh, gloria a Dios, gloria a Dios! Gracias, Cristo. Los altares de muchas iglesias son inmundos. Hay una iglesia grande en Miami, Florida. No es danza al Señor. Bailan en el altar. Bailan. Música, pero carnal. Y yo vi un video de esta iglesia donde literalmente, sin una iglesia bastante grande, donde le dice el esposo, que es el pastor, a la esposa: mi amor, enséñale cómo es que se baila en tu tierra. Y habían parejas tomándose de las manos y bailando en la iglesia. Estos son altares inmundos. Han ensuciado el altar, han transformado lo que es limpio en inmundo. Dice Jehová: han profanado mi altar. Que no se dan cuenta que Dios es santo y que la gente ni siquiera considera la santidad de Dios. Bendito el Señor. Caramba, hay veces que tú llegas a estas iglesias y dices: pero esto es una iglesia. Esto ni siquiera llega a un club social. Por lo menos en algunos clubes sociales hay cierto, lo que se llama ética. Hay ciertas reglas de comportamiento. Hay cierta conducta que tiene uno que proceder para llegar a ese lugar. Pero aquí no. Aquí cada uno hace lo que se le pega la gana. ¿Por qué? Porque es un despapalle de esas iglesias. Ni siquiera hay condiciones. Y el pastor de una gran iglesia en Nueva York, si lo vieras como viste, promueve hasta los tatuajes cristianos, promueve. Y hay una iglesia en Atlanta, Georgia, que tienen un ministerio de tatuajes. Te ponen la paloma del Espíritu Santo, te ponen un fuego de Dios, te ponen la cruz de Jesucristo. Promoción. Dice Levítico: no marcarás tu cuerpo. 1 Corintios capítulo 3 y versículo 16 dice: no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Y versículo 17 dice: y el que destruye el templo, Dios lo destruirá a él. Eso dice la palabra de Dios. Pero por eso dijo Oseas capítulo 4 verso 6: mi pueblo perece porque le falta ¿qué? Y más que conocimiento, mire lo que dice Jehová en el versículo 1 del capítulo 4 de Oseas: Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay conocimiento de Dios sobre la tierra. Y cuando buscas el origen de la escritura que fue escrito en hebreo, lo que está diciendo Dios es que Jehová tiene una contienda porque la gente ha vivido como se le pega la gana. No honran a Dios, no caminan con Dios, no sirven a Dios, no obedecen a Dios. Son cristianos desobedientes, rebeldes y hacen lo que se les pega la gana. Los altares hoy en día. Yo he visto gente en la iglesia masticando chicle, afilándose las uñas, chismeando, bochinchando, hasta buscando novias o novias. Unos años atrás llegó una muchacha y me dice: hermano Gary, me gusta cómo usted predica. Usted es un hombre de Dios. Así empiezan las lobas. Y luego me da un papelito: mire, aquí está mi nombre, mi número telefónico y mi dirección.
campaña que tenía en una ciudad, fue en Texas. Si usted puede, visíteme esta noche. Vivo sola, tengo nada más un niño de 2 años y se acuesta temprano. No lo tome por mal, así le digo. Necesito que usted venga a mi casa para que ore por mí. Ah, ok. Me subí al púlpito y esos gallos hay que matarlos antes de que se hagan más grandes. Y hermanos y hermanas, antes de predicar, me llegó una nota aquí. Hay una mujer aquí que necesita oración. Quiero 10 hermanitas ancianas voluntarias que hagan vigilia con ella esta noche, por favor. 10, le mandé 10 ancianas que fueran a la casa de ella a orar y a reprenderle una sola vez, aleluya. Cristianos carnales. Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, no los que andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Cristianos carnudos, pura chuleta, pura res, pura... Es increíble. Pero tú no crees que el corazón de Dios siente profunda tristeza cuando el altar... Y usted dice, pero ¿y esto qué? No tiene nada de importancia, porque hay algunos que argumentan diciendo, pero es que nosotros somos la iglesia. Sí, es cierto. Nosotros, el cuerpo de Cristo, somos habitación de Dios, en nosotros vive. Pero la presencia de Dios también, la reunión, eclesia, la congregación, la coinonía, aquí estamos. Este es el altar de Dios. Que no piense usted que porque estamos en la gracia, ahora ya no podemos obedecer los mandamientos y la ley de Dios. Yo como judío desde nacimiento, desde que tuve uso de razón, desde que fui creciendo, lo primero que a mí me enseñaron fue el Shema de Israel. Fue lo primero y lo más importante. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad Shema. Amén. Esto es lo más importante. Se lo voy a repetir en hebreo. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Amén. Significa Jehová Dios, Jehová uno es. Y el verso 5 de Deuteronomio capítulo 6, versículo 5 dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus ¿qué? Fuerzas. Pero hoy la gente no tiene esto en el corazón. Déjame decir una cosa. Cada día estamos peor y peor y peor. Rifas en la iglesia, bingos en la iglesia, subastas en la iglesia. Y a veces meten en la iglesia espectáculos, shows, piñatas. Estaba yo predicando en Oxnard, California, hace unos años atrás, y era el día del pastor y metieron un mariachi mundano. Estas son las mañanitas que cantaba el rey. Y yo le dije al pastor, ¿y dónde está eso en la Biblia? El rey David le cantaba al Señor. Pero eso de que estas son las mañanitas y que cantaba el rey David nunca cantó las mañanitas. Primero que nada, que no era mexicano. Segundo, ahora, de tener muchachitas tenía muchísimas. Por eso se metió en problemas. Pero no cantaba eso. Él le cantaba a Jehová de los ejércitos. Él le cantaba al Dios todopoderoso. Le cantaba a Dios, le cantaba a Dios. No le cantaba a la muchacha bonita. Estaban cantando. Se ha metido el mundo en la iglesia. Y luego se mete en otras cosas tremendas. Hermano, ¿a dónde hemos llegado hoy en día? Que todo esto se permite en la iglesia. Espectáculos, shows, hermano mío, y los conciertos, ni se diga. ¿Cuándo empezaron? A ver, ¿cuántos tienen por lo menos 20 años de cristiano? Levanta la mano. 30 años de cristiano. Soy el más viejo aquí de cristiano. Tengo nada más casi 50 años. Escúcheme bien. Cuando Gary Lee se convirtió, no existían los conciertos. No existían. Los cantantes en aquel tiempo, en aquella época, era Marino. Y a Marino lo conozco casi 1000 años. Los otros días el bandido, yo lo quiero mucho a él. Dios te bendiga, Marino. Los otros días habló con un hermano que me conoce y me dice: oh, a Gary Lee sí. Le dice: si ese está más, ese es más viejo que el más muerto, así dijo.
Quiero que sepa que Marino es más viejo que yo, anyway. Los cantantes en aquellos tiempos eran Marino, Débora Velázquez, las hermanitas Rivera, Verani Castro, esos tríos de El Salvador y de Centroamérica. Eran cantantes que adoraban al Señor. Luego aparecieron los artistas que al principio adoraban a Dios y le daban una ofrenda a la iglesia. Ahora empezaron a cobrar, y los conciertos. Y ahora usted compra el boleto en el mundo y usted se presenta el VIP al frente, hasta paga $200 por el boleto. Conciertos. Y estos grupos, hermano mío, son un puro negocio. Tienen agentes publicitarios, representantes. Es una locura. Esto no es bíblico. Esto no debe ser parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Esto es fuego extraño. Esto es lo que hace inmundo el altar de Dios. Subir a una persona mundana al altar, eso es del diablo. Ahora resulta que todo el mundo es cristiano. Yuri, Ricardo Montaner, Juan Luis Guerra, todos se están convirtiendo. Hasta el diablo se está convirtiendo. Señor, reprenda al diablo. No, yo creo que Dios es santo, 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 santo. No se oye, no se oye. Vamos a alabar a Dios. Dele fuerte ese aplauso, Señor. Dios se lo condena, Dios se lo condena, gloria al Señor. La iglesia de Jesucristo en estos días, lamentablemente, ha adoptado una cultura de entretenimiento más que un discipulado bíblico. La iglesia, si no los tienes entretenidos, la gente no llega. Esa es la filosofía de hoy en día. En vez de que nosotros enseñemos a la gente a discipular a otros para Cristo, lo que están haciendo es constantemente trayendo gentes, eventos, cantantes para mantenerlos ocupados. Va a venir el cantante, hay que ir. Van a haber estudios bíblicos. No voy. Va a haber oración, no voy. ¿Por qué? Porque lo que hacen es que están mundanalizando, paganizando. La cultura secular se ha metido en la iglesia. Esto es precisamente lo que están haciendo. Y la iglesia moderna lo que hace es que está abrazando y patrocinando los valores de la cultura presente. Todo lo que está pasando en el mundo allá afuera, la iglesia lo está abrazando y patrocinando. Y los predicadores hoy en el altar ya no tocan temas fuertes. Jamás. El pastor Joel Osteen de la iglesia de Houston, Texas, dijo hace unos años que Dios le quitó de su vocabulario la palabra pecado. Entonces, ¿qué predica? Habla muy bonito, es un motivador, incentiva, le habla bonito a la gente para que se sienta. Descubre el campeón que está en ti. En esta pandemia, en 4 meses, no ha hablado nada, ha estado mudo. Porque ¿cómo puede descubrir el campeón que está en ti? Más bien descubre el virus corona que está en ti. Y el otro de Miami, que decía, no hombre, el rapto, no hay tal cosa como el rapto ni nada, el rapto y el arrebatamiento. Y casi lunes de Guatemala, estas iglesias pequeñas que hablan del rapto, por eso es que están en la miseria. Cash Luna, Guillermo Maldonado, Joel Osteen y estos predicadores se han dado cuenta en los últimos 6 meses que lo que por años hemos predicado lo estamos viviendo ahora. Y déjame decirle, la trompeta pronto sonará y Cristo viene por la iglesia. Hay un pueblo que cree en el rapto, el rapto, el rapto. Cristo viene, Cristo viene. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Dale fuerte esa cosa a Cristo. ¡Oh, gloria! Ahora resulta el de Miami que está escribiendo un libro que dice, Cristo regresa. Too late, too little. Muy tarde, muy poquito. Por años hemos predicado estos temas. Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, Zacarías 14, Daniel 7, 8 y 9, Revelación 13, Revelación 16, Ezequiel 37 y 38, Miqueas. Hemos predicado estos temas por años. La semana 70 de Daniel, los 7 años de la tribulación, la gran guerra de Armagedón, la manifestación del anticristo, la bestia revelación, el diablo encarnado, los 2 olivos, la abominación desoladora, los 144.000 se viene cada tribu de Israel. Todo esto lo hemos predicado, las copas, los juicios sobre las naciones del mundo en ese periodo de historia.
los reyes del Oriente, la China comunista, Xi Jinping. Estos temas los hemos predicado por años. Turquía, el antiguo imperio otomano. Estamos hablando de Irán, la antigua Persia, Egipto, Líbano, Jordania. Esto por años lo hemos predicado. Y ahora lo estamos viviendo, la pandemia. Y los falsos cristos y el engaño. Y no es coincidencia que el año pasado, ahí te va, si puedes poquitito abrir tus entendimientos. En el mes de febrero del año pasado, Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, viajó a los Emiratos Árabes Unidos y estableció un pacto de paz global con el gran Al-Tayeb, líder máximo de los sunnis, con un beso en cada mejilla. Y se propusieron levantar un complejo, un edificio con 3 templos: templo judío, mezquita musulmana y sinagoga judía. O más bien templo católico, una mezquita musulmana y una sinagoga, templo y mezquita. No pudieron abrirlo en mayo porque llegó la pandemia. Yo creo que lo van a abrir en octubre. En el mismo país que hace 2 días atrás, los Emiratos Árabes Unidos, que llegaron finalmente a establecer la paz con la nación de Israel. Es interesante donde se están uniendo lo ecuménico, lo religioso, las 2 economías más fuertes del Medio Oriente. Abu Dhabi, la capital de este país, y Dubái, una ciudad tremenda de billones de dólares, y Tel Aviv, Israel. Estamos en los tiempos finales. Con toda seguridad quiero que tú entiendas algo. La trompeta sonará en cualquier momento. Como nunca he creído que pronto el Señor viene por su pueblo. Pronto viene el Señor, no se oye. Pronto viene el Señor por su pueblo. El rapto te va a llegar en cualquier momento. Aleluya. 1 Corintios capítulo 15, versículo 51. Os hablo de misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? Pero fuerte esa paz, amigo, gloria a Dios. Viene ya. La hermana del teclado, si puede pasar tantito, si es tan amable. ¿Dónde está? Se me va lo más lejos posible. Quiero decirte una cosa. El profeta Ezequiel, usado grandemente por Dios, usando lo decía: sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. Santo y profano. No había diferencia en ese tiempo. Qué horrible delante de Dios. Ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y es lo que nos pasa hoy. Que a veces tú llegas a una iglesia y no sabes qué es limpio y qué es inmundo. La iglesia del Señor se debe caracterizar por la forma de vida, su conducta, su vestimenta, su hablar, su forma de adorar, su servicio, y se refleja mucho cuando llegas al santuario de esa iglesia. Aquí, por ejemplo, mire qué bello, el pastor pone el talit. Esto representa la cobertura de Dios. La palabra talit es una palabra hebrea, talit, cobertura de Dios. Y aquí tienen el aceite que representa la unción de Dios y el Espíritu Santo. El altar. Y todos, miren nomás, están dirigidos hacia frente al altar. Los judíos, donde quiera que estamos, siempre se ora en favor, dirección de Jerusalén. Todo esto es importante. Sabemos que esto es casa de Dios. Nosotros somos, claro, casa de Dios, habitación de Dios. Pero sabemos muy bien que cuando nos reunimos como asamblea, como reunión, venimos a bendecir el nombre del Dios que es santo. No adoramos a Baal, no adoramos a Dagón, no adoramos a ningún hombre, no adoramos a ninguna religión. Adoramos al Shaddai, el que hizo los cielos y la tierra, el que no puede. Quiero que se ponga de pie la iglesia, por favor, en esta linda noche. Y yo sé que Dios habla. Tenemos que orar, amados, orar mucho.
por esta nación, orar por todas las naciones del mundo, orar por la iglesia. La Biblia dice que el juicio comenzará por la casa de Dios. Y a mí me entristece ver la iglesia, que muchos pastores todavía no abren sus templos. Están escondidos, acobardados, tienen miedo. ¿A qué si la Biblia dice que el reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan? La iglesia primitiva vivió dos pandemias, La iglesia primitiva vivió dos pandemias. Y la primera pandemia murieron 35% de la población o la ciudadanía romana. Y la iglesia nunca se escondió. Se paró en la brecha, levantó bandera y proclamó el mensaje de Jesucristo. Y hoy nosotros como iglesia, Dios nos está otorgando una última oportunidad quizá de llevar este mensaje, testificar de Cristo, dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. En nuestros templos, en nuestras congregaciones, vamos a decir: Señor, queremos que todos tus altares sean santos para la gloria del Señor. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Si Dios te habló en esta tarde, en esta noche, salte de tu banca y entra en el altar. Vamos a buscar a Dios. Ya no quiero ser igual. Cierto como la
Gracias, Señor. Levanta tus manos y adórale. Aleluya. Santo. Oh, santo eres tú. Santo, santo, santo. Oh, aleluya. Mi corazón te adora. Levanta las manos, aleluya. Mi corazón solo sabe decir: santo eres tú. ¿Cuánto lo creen conmigo? Vamos a decirle que eres santo. Aleluya. Santo, santo, santo. Aleluya. Mi corazón te adora. Mi corazón eres santo. Sabe decir: santo eres tú. Que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Hay que buscar a Dios.